Génesis capítulo 3 y versículo 6. Dígame un amén si ya lo tiene. ¿Ya lo tenemos todos? Haga de cuenta que hoy vamos a ir con calma, como que viendo el primer libro de Génesis, leyendo despacio. Y dice Génesis capítulo 3 versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Una vez más, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron, ponga atención, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz del Señor diciendo que se paseaba en el huerto. Una vez más, y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Y voy a leer el versículo 7 del capítulo 3, donde dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué hermosa es la palabra del Señor, donde le voy a dar el tema, porque ya no lo hago, pero le voy a dar el tema para esta noche. Y dice el tema para esta noche: no puedes encubrirte el pecado. No se puede encubrir el pecado. Así, nada más de sencillo, no se puede encubrir el pecado. Y podemos ver por la historia de Génesis de Adán y Eva, donde el mismo Señor dice que en el primer versículo, allá en el Génesis capítulo 1, dice que la tierra estaba vacía, pero la tierra estaba desordenada. Si usted va al principio, el versículo capítulo 1, primer capítulo, dice, primeramente dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como podemos ver, el mismo Señor allá dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas, y que la tierra estaba desordenada y vacía. Recordemos que antes que Dios creara a Adán y Eva, ya Satanás estaba en el huerto del Edén. Si usted no sabía, ya estaba Satanás ahí en el huerto del Edén, porque así mismo engañó a Eva primeramente, allá convenciéndola para que comiera de aquel fruto que el mismo Señor le dijo que no comiera. Pero hubo tanta tentación, imagínense, aquellos hombres fueron puestos, Adán y Eva, el primer ser viviente creado del barro, de la tierra, y allá le puso su soplo de vida, el mismo Señor con su poder. Y allá mire aquel hombre,
allá lo hizo perfecto, con brazos, pies, ojos, manos, donde tenía el dominio de todo control, de todos los animales que el Señor había creado, y él iba a ser el encargado de aquel lugar. Y asimismo también le hizo una compañera, porque asimismo nosotros tenemos a nuestra compañera y la necesitamos, y cómo nos ayuda, porque sin ellas, imagínense, allá estuviéramos solos, tristes, desamparados, allá con un mal genio. Pero Dios es bueno, y allá le hizo una compañera, pero dio instrucciones el Señor, donde le dijo: todo puedes comer, de todo árbol frutal de este jardín es tuyo, nada más no comas aquel fruto, nada más no lo toques, no te acerques. Pero mire, la serpiente, Satanás, ya en el huerto, en el Edén, porque mire, recuerde que después que Satanás quiso tomar el trono, se rebeló contra el Señor allá en los cielos, y de repente no prevaleció porque fue echado del cielo. ¿Cómo va a poder allá ponerse allá con el Señor Satanás, aquel ángel hermoso que Dios lo creó perfecto y hermoso y lleno de sabiduría? Pero allá pudo convencer a millones de ángeles, pero hubo una gran guerra en el libro de Apocalipsis, pero fue echado fuera a esta tierra desde hace mucho más de toda la creación, donde dice el versículo capítulo 1, donde dice que allá estaba la tierra desordenada. ¿Y sabe por qué estaba desordenada la tierra? Porque allá Satanás era el que ya estaba habitando esta tierra, pero vino el Señor a poner aquel huerto hermoso y todo árbol frutal y de todo animal perfecto. Pero mire, allá el plan del Señor. Le dijo a la mujer: no comas de aquel árbol, de toda fruta puedes comer, de todo fruto, menos de aquel. Pero la serpiente, astuta, imagínense cómo es el diablo, astuto y mentiroso, que le susurró al oído. Porque mire, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y mire, no estoy hablando de muerte física, sino muerte espiritual. Allá comió Eva de aquel fruto, y de repente donde dice que se vistieron con hojas de higuera, tapando su desnudez, quiere decir que cuando comieron, después le dio a su esposo Adán, y de repente se les abrieron los ojos, empezaron a ver diferente manera el hombre a la mujer, con deseo sexual, se puede decir de esta manera, donde tuvo allá como timidez, vergüenza. ¿O a poco usted no tiene vergüenza que le miren allá, lo miren desnudo? Usted rápido corre a agarrar una toalla para taparse el cuerpo, ya sea la mujer de acá arriba o de aquí del cuello para abajo, porque hay algo ahí dentro de nosotros, que tenemos algo que se nos ha abierto nuestra mente, aquella sabiduría del Señor, como asimismo se les abrió el entendimiento a Adán y Eva. Y dice que trataron de encubrirse su desnudez, pusieron hojas allá de una higuera, haga de cuenta como una faldita tapándose sus partes privadas. Y de repente Dios sabía, Dios conocía lo que habían hecho, porque no se puede esconder, no se le puede esconder nada a Dios. A alguien que peque, a alguien que quiera encubrir sus pecados o su pecado, podrá encubrirlo ante la sociedad, podrá encubrirlo ante el amigo, el hermano, la madre. Pero quiero decirle que todo aquello va a salir a la luz, porque Dios está mirando la creación suya, y usted es creación de Dios, mi hermano. Dios lo está mirando todo lo que hacemos. No podemos encubrir nada delante del Señor, porque Dios mira y tiene ángeles que respaldan ahí mirando, vigilantes, mi hermano. No podemos encubrir el pecado con nada.
Queremos tapar el dedo con un dedo el sol, que no entre la luz. Si usted lo puede hacer, póngase a lo lejos, y así mismo hasta usted se tapa con este pulgar y ya no entra la luz solar. Allá como que se está escondiendo del sol, que no le pegue en la cara, y eso lo puede hacer. Pero algo que es pecado ante Dios no se puede esconder, mi hermano. Yo sé que muchas veces no se habla del pecado, y decían los fariseos: qué dura es esta palabra. Es que es necesario, mi hermanos, para estar alentados, para estar vivos, para estar temerosos de Dios, que el Señor, mire, no piense que no va a regresar, que ya se le pasó el tiempo, la hora. No, mi hermano, estamos a la expectativa que el Señor en cualquier momento viene por su iglesia, y Dios quiere que andemos en rectitud, limpios, sin mancha y sin arruga. No sea que el Señor aparezca en cualquier momento, y es necesario de hablar del pecado, porque el pecado impide. Lo que impide allá en el griego, lo que significa el pecado, es dirigirse, que no llegar hacia el blanco. Eso es lo que significa en el griego el pecado: no llegar a su destino, no acertar hacia el blanco. ¿Y cuál es nuestro blanco? ¿Cuál es nuestro destino, mi hermano? Nuestro destino es la presencia del Señor. Por si usted no lo sabía, es la presencia. Nuestro destino es el cielo. De manera que el pecado nos puede apartar de Dios, nos puede alejar de Dios. Asimismo, como Adán y Eva, mire, Dios le dijo allá a Adán y Eva, allá en el versículo 7, dice así, Génesis capítulo 3, dice Génesis capítulo 3 versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Imagínense, sabiendo que el Señor les había dicho que no comieran de aquel fruto, y ellos pensaron que porque se pusieron aquellas hojas, allá se iban a esconder del Señor atrás de los árboles, no sabiendo que el Señor estaba, Él es el Dios omnisciente, el Dios omnipresente. Él está en todos lados. De manera que allá, mire, allá Dios sabía lo que habían hecho, porque Dios ha creado al hombre, a Satanás incluso, y todos los ángeles, con un libre albedrío, de que usted puede decidir hacer lo que quiera. Usted puede emborracharse, usted puede hacer drogas, usted puede hacer lo que usted quiera, pero no todo le conviene, mi hermano, porque todo aquello se le llama pecado, y el pecado trae consecuencia. Y la consecuencia que tuvieron Adán y Eva, mire que no murieron, no fueron ejecutados por Dios, sino que iban a morir espiritualmente separados de Dios, y asimismo fueron echados fuera del jardín del Edén. Dios se encargó exclusivamente de sacarlos fuera, porque también ahí estaba el árbol de la vida. Si usted tiene tiempo, léale ahí más adelante. Dijo Dios: no vaya a ser que coman de aquel árbol de la vida y vivan para siempre en desobediencia. Mejor los saco para afuera y yo después voy a tratar con ellos. Y así mismos fueron sacados fuera del jardín del Edén. Y Dios se encargó, mire, de poner allá ángeles allá afuera de la puerta con espada. Haga de cuenta que en un escudo invisible, para que no volvieran a entrar, mi hermano. Desde ahí viene allá nuestra descendencia, de ahí descendemos, de ahí de Adán y Eva, donde mire, estábamos destituidos de la gloria del Señor, Romanos 3:23. Y así mismo estábamos destituidos de la gloria del Señor. Fuimos concebidos en pecado. Pero mire, lo más maravilloso de todas las cosas, que Dios en su infinita misericordia tenía el plan perfecto
momento para la humanidad donde el mismo Señor se iba a humanizar de carne y hueso, y iba a hacerse pecado, iba a pagar el pecado. Aunque Él no se le encontró ningún pecado, se tuvo que hacer pecado pagando toda la deuda por toda la humanidad, mi hermano, derramando su sangre maravillosa en la cruz del Calvario. Era inocente, mi hermano. Él no era pecador, el pecador era yo. El que merecía el castigo era yo. Pero hubo alguien que vino del cielo, Jesucristo encarnado, aquel que pagó el precio por nosotros, y que nos quiere decir en esta noche: cuídate del pecado, porque el pecado impide avance. No hay prosperación, no prospera uno. Cuando uno anda en pecado, no hay avance. Se cierran las puertas. ¿Sabe por qué? Porque estamos desconectados de Dios. No hay avance, hay escasez. Viene una enfermedad. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado nos separa de la comunión con Dios, porque esto es lo que pasó con Adán y Eva. Se separaron. Allá no murieron físicamente, pero espiritualmente sí, separados de Dios por la desobediencia. Y hoy podemos ver en estos momentos el mundo, donde el mundo se sacia y como que se revuelca como aquellos puerquitos en el lodo, en el fango, y aunque los lave uno, allá rechinen de limpios. Yo estaba joven hace muchos años, donde mi madre tenía unos puerquitos y blancos, y usted los lavaba hasta con cloro para que se le mataran los piojos allá, y jabón allá, y salía brillo y blanquitos los puerquitos. Pero después volvían, nada más se descuidaba uno y volvían ahí a revolcarse en su mismo donde ellos habitan, en su misma cosa que ellos desechan. Se vuelven a ensuciar, mi hermano, pero son animales. Y nosotros, mi hermano, no somos unos animales, somos unos creyentes razonables que hemos conocido de la verdad, se nos ha revelado la verdad, y ese es menester seguir al Señor que al pecado, teniendo las instrucciones del Señor, y que nos avisa, tengan cuidado con el pecado, porque el pecado es la separación de Dios. No avanza al blanco. En el griego el pecado quiere decir no puede llegar al blanco, no puede dirigirse a su destino. Hay algo que le impide llegar a su destino, y ese es el pecado. No se puede encubrir el pecado con nada. Podemos ocultarlo momentáneamente, y puede ser que es como, lo vamos a decir así, como una tarjeta de crédito, que usted puede comprar en estos momentos lo que usted quiera. Puede comprar viajes, puede comprar placeres, y dice compre hoy y pague mañana. Así mismo, mi hermano, el pecado es: usted puede hacer cualquier cosa que se le antoje, pero hay un pago. Al final de cuentas, hay un pago, mi hermano, y esa es la muerte. Primeramente, si uno no muere, bueno, hay una muerte espiritual, mi hermano, y Dios no nos ha hecho para una muerte y echados fuera a un lugar eterno de condenación, mi hermanos. Dios nos ha hecho para ser echados a un lugar eterno en la presencia del Señor, mi hermano, donde usted va a habitar con aquel que se aguardó para siempre, y usted lo miró todo el tiempo, bien por dentro y por fuera. Porque el cristiano se debe de identificar por fuera y por dentro. Hace mucho tiempo yo pensaba así. Yo pensaba que porque uno se ponía un traje
y una buena corbata y un buen saco y bien chaneados los zapatos, que andaba bien con el Señor, que andaba uno de lo mejor con el Señor, que eso era servir al Señor, andar bien vestido por fuera y por dentro, y por dentro como huesos muertos que no tenían vida, porque no había vida. Había una vida natural, interna, solamente humana, pero no había nada espiritual aquí en la mente, en el corazón, en nada de mi cuerpo, en mi vida. Pero una vez conocí del Señor, pero una vez escuché de Cristo, pero una vez vino la palabra del Señor, y quiero decirte que mi vida cambió, que mi vida cambió y dio un giro de 360, 50, 90 grados, mi hermano. Se me transformó Cristo, porque eso es lo único que puede transformar tu vida, Cristo. No podía vivir un evangelio encubierto. Por allá tengo un tema que le puse: un evangelio encubierto, porque así vivían muchos escribas y fariseos, un evangelio encubierto, porque buscaban al Señor de noche. Allá Nicodemo buscaba al Señor de noche, encubiertamente, que no lo miraran allá los líderes de allá, que también eran líderes, sino que lo buscaban de noche, sabiendo que era el Señor, creyendo y sabiendo. Cuando le dijo Nicodemo al Señor: si no vinieras del Señor con todas las cosas que tú haces, pero yo sé que tú vienes de Dios, porque todas las cosas que haces visiblemente yo las miro. Pero no se animaban a buscarlos de día con toda autoridad, porque tenían temor del Sanedrín, de los religiosos, hermano. Pero bueno, pero mire, allá le dijo el Señor a Nicodemo: pero te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? No podía entender las cosas espirituales, mi hermano, porque aquel era un hombre conocedor de la ley, sabía los escritos. No entendía, porque andaba en los caminos humanos, en los pensamientos humanos. Como somos humanos, vemos con nuestros ojos humanos. Pero Dios no mira como nosotros, mi hermano. Dios mira con diferentes ojos, y nuestros ojos deben de ser espirituales, hermanos. Saber discernir lo que es bueno y lo que es malo delante del Señor. Aunque tengamos un libre albedrío de hacer lo bueno y lo malo, yo creo que nosotros nos conviene hacer siempre lo bueno y alejar lo malo, porque lo malo nos va a impedir llegar hacia el blanco perfecto en Cristo Jesús. Si no, imagínese tanto tiempo de ser creyente, tantos años, y que miramos los tiempos que son malos hasta estos momentos, donde ya Cristo está a las puertas, porque ya Cristo está a las puertas, que en cualquier momento entra y regresa y agarra y recoge a su iglesia. Porque dice allá el libro de Hebreos: porque el que ha de venir vendrá. Porque el que ha de venir vendrá, y no tardará, mi hermano. En cualquier momento el que ha de venir vendrá y no tardará. Y Dios quiere una iglesia alejada del pecado, alejada de la maldad, alejada de las concupiscencias del hombre, alejado de toda tentación del maligno. Porque mire, allá yo le ponía este ejemplo, como aquella tarjeta de crédito. Usted la mete y usted compra hoy y pague después. Uno puede encubrir el pecado, tratar de esconderse de Dios, pero hay consecuencias al final de cuentas. Hay consecuencias para el creyente, hay consecuencias para el que no cree también, donde se les explicó y se les dijo: la paga del pecado es muerte, tanto física como espiritual para el no creyente. Porque si mueres sin Cristo,
Decimos algunos, oh no, ya murió, está con el Señor. Solo Dios sabe en qué lugar se encuentra, porque uno tampoco no puede juzgar, uno tampoco no puedes decir, no está con el Señor. Dios conoce si está con el Señor o no. Pero si usted vio visiblemente a aquella persona que de plano no se arrepintió, que de plano nunca le entregó su vida a Cristo y siguió haciendo lo malo, siguió espadando, siguió con la espada robando, siguió haciendo lo malo en las drogas, no fue salvo, se le vamos a decir, no fue nunca salvo. Usted solamente puede, con sus propios ojos, puede saberlo, sin decir alguna cosa, sin condenar, sin decir algo, porque mire, nosotros estamos en una balanza. No piense que estamos, mire, perfectos y que el otro no está perfecto. No, mi hermano, haga de cuenta que mire, estamos en una balanza. Si usted se aleja de Cristo, se separa del Señor, la balanza se baja. Pero si usted se mantiene en la balanza, que usted está buscando del Señor, está buscando, está orando, está velando, tiene una comunión con Dios, mire, usted todo aquello lo separa del pecado. Usted tiene una comunión íntima con Dios. Usted está teniendo una intimidad con Dios cuando usted ora a Dios, cuando usted está velando, cuando usted está hablándole a alguien de Cristo. Usted está teniendo una comunión con Cristo. No está ahí solamente a la ligera, sino que hay algo aquí dentro, que lo primero que se tiene que hacer, y es un mandato del Señor, es ir a predicar a todos los lugares que sea posible, mi hermano, y no solamente para el que predica en esta noche. Este es un mandato del Señor para toda la iglesia: ir y predicar el evangelio del reino a todas las naciones y hacer discípulos del Señor. No solamente el trabajo es para una persona, es generalmente hacerles saber al mundo que si no se alejan del pecado, y no es que el pecado sea el que tiene toda la maldad, sino hay alguien que pone a hacer aquello en la persona, y eso es Satanás. La tentación de hacer las cosas del pecado, de cometer asesinato. Muchos asesinan a una persona y quieren encubrir el pecado, la muerte, y la entierran allá, cavan 2 pies bajo tierra y le tapan con tierra, y piensan que nunca se va a saber que han matado a una persona. Primero, están desconectados de Dios. Segundo, son delincuentes, son criminales, y van a tener un pago si los agarran en esta tierra y por haberlos encontrado, y los van a acusar por asesinato. Pero delante del Señor, ¿qué es lo que les va a pasar? Primeramente, aquello es muerte y es pecado, y están separados de Dios y son asesinos. Pero mire, yo sé que han matado personas, pero quiero hacerles saber que Dios perdona. Dios perdona aquella persona que haya cometido algún crimen, algo atrás en su vida, o que haya pagado con años ahí en la cárcel. Dios perdona a aquella persona, porque Dios no juzga. Dios allá les da tiempo de arrepentimiento a la persona que se arrepienta, para que pueda recibir salvación de su alma. No importa todo lo que haya hecho en la vida, pero si viene con un fiel arrepentimiento a los pies del Señor, Dios le perdona, le da una nueva oportunidad, mi hermano. ¿Cuántos de nosotros Dios no nos ha dado una nueva oportunidad? No piense que yo soy muy recto. Usted no me conoció. Usted no me conoció en el pasado. Allá me vestía con unas camisitas así, mire,
así que se me mirara el conejo aquí, mire. Y de repente hasta sacaba el pecho para verme mejor que los demás, creerme mejor que los demás, así como más ponchado. Y mire, esa estaba haciendo menos a los demás. Y todo aquello lo cambia el Señor. Donde pensaba uno que porque andaba mejor vestido, eso quería decir que soy mejor creyente. Y era mentira, era vanidad solamente del hombre, haciendo menos a los hermanos, creyéndose uno mucho. Y de repente, mire, traía una camioneta media viejona, ni estaba ahí de los años, y uno saca la mano así como que presumiendo, trayendo un buen camionetón, como que traía una buena camioneta. Y era mentira, pura vanidad, pura carne del hombre, haciéndose crecer lo que no es, lo que no era. Pero mire, Dios va tratando con el hombre, con la mujer. Dios va quitando lo que le estorba, Dios va quitando, Dios va obrando. Dele la gloria si lo desea hacer, mi hermano. Dios va obrando en las personas, mi hermano. No es necesario que alguien le diga: ponte así esto, ponte el otro. No, ahí tienes que ir así o de esta manera. Cuando ya tengan el evangelio, que lo hayan escuchado y se les haya revelado la palabra, mire, voluntariamente van a reconocer, el Espíritu Santo va a obrar en cada persona, y obedientemente, no al hombre, sino obediente a Dios. No vaya a ser como la mujer que desobedeció y comió del fruto y fue echada fuera del jardín del Edén, y pusieron 2 ángeles allá en la entrada para que no volvieran a entrar más ahí al jardín. Dijo el Señor: no vaya a ser que coman del árbol de la vida y vivan para siempre en desobediencia. Imagínese alguien vivir en pecado en el cielo. Sería una blasfemia, mi hermano, si no todos pudieran tener salvación. Para Dios quiere que todos tengan salvación, aquel boleto comprado, y entren a la presencia del Señor. Pero solamente, mire, van a ser pocos, mi hermano. Porque allá le preguntaron al Señor: Señor, ¿serán pocos los que se salvan? Y es que van a ser pocos los que se salvan. Podemos mirar allá en el capítulo allá en las 10 vírgenes, el libro de Mateo capítulo 25. Dios mismo muestra y habla por muchos de una manera u otra. Allá el domingo pasado decía yo, Dios habla de una manera a otra, pero el hombre y la mujer no entienden. Dios habla por medio de los profetas, Dios habla por medio de la palabra del Señor hoy en día, pero el hombre no entiende. Le dicen: esto es malo, y más lo hace. De repente ya no digo nada, porque si a veces el enemigo escucha lo que usted habla, usted le dice a alguien: no tomes, y más lo hace. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está escuchando lo que sale por lo que sale de su boca, y más lo hace, como que le dijeran al revés: no tomes, mejor me quedo callado, porque mire, el diablo está escuchando. Tenga cuidado de lo que habla, porque el diablo está escuchando. Cuando aconseja a uno de sus hijos, tenga cuidado. Donde uno le dice: no, eso no te conviene hacer, más lo hacen. ¿A poco no sucede? Claro que lo vuelven a hacer. ¿Sabe por qué? Porque el diablo está escuchando, y eso es lo que lo va a hacer. Allá los va a tentar. Hoy podemos ver la juventud, y perdóneme, pero es verdad, les encanta revolcarse, les encanta revolcarse en el pecado. Usted lo puede mirar a las afueras de este lugar, donde ahí no hay Dios en su corazón, donde lo que hay en su corazón es diversión. Compre ahora y pague después, de manera que usted se puede divertir, usted puede comprar viajes, usted puede comprar placer en estos días, usted puede divertirse de una manera especial por muchos años.
Pero mire, después le va a llegar la cuenta de la tarjeta, después le va a llegar la cuenta, le va a llegar el cargo de la tarjeta por tanto gasto, por tanta cosa que hizo y compró y se deleitó, y hasta el último no va a tener cómo pagar la cuenta. Ahora imagínese en Cristo. Ahora imagínese si en Cristo nos dice: allá, aléjate del pecado, no comas de aquel fruto. Y haga de cuenta que el Señor mejor no le hubiera dicho nada. Y mire, nada hubiera pasado, estuviera allá, no hubiéramos estado acá. Pero es el plan perfecto del Señor, que tenía un plan perfecto para nosotros, mi hermano, para poder ser salvos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Una vez más, venga Génesis capítulo 3, versículo 8. Y dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mire, mi hermano, en esta vida nadie nos enseña a hacer lo malo. En esta vida usted crió a sus hijos, pero usted no los enseña a hablar malas palabras. Pero escuchan a los amiguitos, se juntan con amiguitos y empiezan a aprender unas palabras de las más peores. Como cuando uno empieza a aprender inglés y lo primero que empieza uno a aprender son las malas palabras. ¿Por qué no mejor aprendemos a hacer lo bueno, lo que es bueno? Y siempre es al revés. Porque mire, hay una oposición contraria que nos excita siempre a hacer lo malo, a hacer el pecado. Porque mire, porque si uno anda en la carnita buscando los deleites, usted puede hacer cualquier cosa, lo que se le antoje. Usted tiene toda la libertad, pero no le conviene hacerlo, mi hermano, porque tiene consecuencias. De manera que hay consecuencias en la persona, y más si usted es creyente, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, se le añade como pecado. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le va a añadir como pecado, porque usted es creyente y usted sabe de las cosas del Señor. De manera que si la palabra nos advierte muchas veces que debemos hacer lo bueno y alejarnos de lo malo, uno tiene que ser obediente, someterse a la palabra del Señor. Por donde dice allá: someteos a vuestros pastores. Uno tiene que someterse a su pastor, lo que dice el pastor, ¿verdad, mi hermano? Porque el pastor está puesto por Cristo. Porque el pastor no se puso así nada más porque él quiso, sino porque fue escogido de parte del Señor. Y si es beneficio para el creyente, haya algo que se nos diga, es beneficio para la iglesia sana, para que se aleje del pecado, para que así mismo todos puedan entrar al reino de los cielos. Porque ese es el gozo de alguien, de un pastor, que todos sean entrados en el reino de los cielos, que todos se salven, que ninguna ovejita se le pierda, que ninguna ovejita se desanime, sino que el pastor va a buscar de motivarla, de animarla, que no se aleje, mantenerla salva de toda persecución del enemigo, del lobo, de mantenerla alejada de lo malo. Se le va a advertir, mi hermano, a la persona,
porque el pastor quiere sana a su ovejita, limpia, sin pecado, sin mancha, para que pueda entrar en el reino de los cielos. Y así mismo, mire, seamos ahí, mire, todos llevados a la presencia del Señor, aleluya, sin mancha y sin arruga, sin pecado. Porque pecado, ¿qué quiere decir? Separación. No se dirige uno hacia el blanco perfecto. Mire que a veces puede, por causa del pecado, por medio de la palabra del Señor, puede alguien estar enfermo. Dice allá en el libro de, mire, venga conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, Juan capítulo 5, versículo 8. La palabra del Señor habla allá en Juan capítulo 5, versículo 8. El paralítico de Betesda. Dice allá, dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. ¿Ya lo tiene? Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pero dice el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Si se fija, mi hermano, este era un paralítico que estaba allá donde muchos eran sanados, donde allá el ángel tomaba y movía el agua, pero aquel hombre no podía acercarse al estanque. Pero de repente el Señor se le arrimó y le dijo, toma tu lecho y anda. Dios lo sanó sin darse cuenta quién era el Señor, no lo identificó, pero allá lo sanó después de que tenía 38 años de que estaba paralítico, que no podía caminar, pero ya sano. Allá se gozaba donde estaban los judíos, allá en el templo, anunciaba, estaba contento. Y allá los judíos le preguntaron, ¿quién te sanó? Pues no sé, pero me sanó en el día de reposo, en el día que no se tenía que hacer nada. Pero de repente allá Jesús dice que se le apareció nuevamente y le dijo, mira, yo te sané, pero mira, no peques más para que no te venga algo peor. Quiere decir que aquel hombre, posiblemente por el pecado, por lo que hacía, yo no lo sé qué hacía en su vida, estaba enfermo, lo tenía enfermo, había una enfermedad que lo tenía paralizado a la persona. Y pudiera ser que hay enfermedades que alguien no se pueda sanar, porque hay pecado en su corazón, hay pecado en su mente. Yo no sé qué están pensando que hay en su corazón. Y allá miran a los doctores y van a los especialistas y no hallan la cura para la persona. Es que se deben despojar de todo peso de pecado, de todo lo que pueda abrir ahí a ver en el corazón. A lo mejor hay envidia, a lo mejor hay maldad, a lo mejor hay un espíritu de pornografía. Yo no lo sé, pero viene una enfermedad. Aquel hombre allá tenía 38 años, que allá estaba enfermo, paralítico, no se podía mover.
Pero Dios lo sanó, mi hermano, con la mano poderosa del Señor, porque para Él no hay nada imposible, mi hermano. Para Él no hay nada imposible que no pueda hacer Dios. Dios da la oportunidad de arrepentirnos, mi hermano. Dios da la oportunidad que nuevamente, si alguien cometió pecado, puede venir a Jesús, a Cristo, y pedirle perdón. Mire, mi hermano, le voy a ser sincero. El día de ayer me tomé el día en mi casa. No vine a la iglesia porque tenía que hacer algo especial. ¿Cuántos saben que uno se tiene que hacer un examen físico? Donde el día de hoy fallé a la cita de un examen físico también, porque preferí venirme a la iglesia. Pero quiero decirte que me tomé el día para analizar mi vida personal, cómo estoy delante del Señor sirviéndole, donde tengo que tener un tiempo de diálogo con el Señor, porque si hay pecado en el hombre, hay muerte, y muerte tanto física como espiritual. Y Dios quiere que le sirvamos bien al Señor, limpio, sin mancha y sin arruga. De manera que me tomé el tiempo y dije, no voy a comer ahorita, necesito meterme en la presencia del Señor. Me tomé un baño y empecé a orar allá en mi recámara. Y empecé a orar y a hablar con Dios y decirle tantas cosas. Me estaba haciendo un examen espiritual delante del Señor. Me estaba haciendo un examen espiritual, analizando mi vida de cada día, de cada año, si le estoy sirviendo de una manera al Señor de lo que Él se merece, o de hacer lo mejor posible, todavía hacer algo más. Pero me tomé un tiempo meditando en el Señor, porque posiblemente puedo estar haciendo la obra del Señor, pero ya de repente uno necesita recargar la batería. Uno necesita cargarse del Espíritu Santo, porque estamos haciendo la obra del Señor. Pero hay algo que me decía: necesitas meterte con el Señor, necesitas analizarte, necesitas allá hacerte un examen espiritual. ¿Cómo estás delante del Señor? Y allá me analizaba yo y oraba a Dios. Y allá me dio un mensaje el Señor, y allá lo escribo, ¿verdad? Entonces uno necesita analizarse, mi hermanos, cómo está delante del Señor. Tomarse su tiempo y hablar con Dios. Porque usted puede estar predicando, usted puede estar abriendo servicios, usted puede estar alabándole a Dios cada día, cada semana, todos los días en la iglesia, y pudiera hacerse como una rutina de cantar lo mismo, de predicar un mensaje de motivación, de pecado, de la venida del Señor, que está bien. Pero yo creo que necesitamos meternos con el Señor para así mismo hacernos un examen espiritual, un examen físico. ¿Cómo estamos delante del Señor? Porque no sea que el Señor, mire, venga en este día, y como siempre les pregunto allá a los que conozco: ¿estás listo? ¿Estás listo si Cristo viene el día de hoy? No estoy listo. No estoy listo, y eso lo escucho frecuentemente. No estoy listo. Entonces, ¿cuándo vas a estar listo si Cristo viene el día de hoy? Si Cristo viene hoy, necesita el hombre, la mujer, estar listo para que se vaya con Cristo, que no tenga pecado, que no tenga tentación del enemigo, mi hermano, porque Cristo viene, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Usted qué cree que yo quiero hablar del pecado? Si eso es lo que nos separa de Dios, es lo que se tiene que hablar para mantenernos una vida saludable con Cristo. Para irnos todos, Dios anhela que todos entremos en su gloria. Dios anhela que rechacemos aquello que nos separa de Dios, aquella tentación que viene a nuestras vidas, que aquello nos va a cargar, nos van a dar la deuda. Aquí está lo que tú hiciste, lo que compraste, eso es lo que recibiste.
Imagínese si mejor a usted dice sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, se le considera como pecado. De manera que mire, no piense que vengo allá con una predicación de exhortación a la iglesia. No, mi hermano, yo necesito exhortarme a mí mismo, porque yo estoy en la misma situación que usted, y usted también, y yo estoy en la misma situación, que yo necesito de estar bien con el Señor, mi hermano, porque si no, ¿de qué me serviría? ¿De qué me serviría todos los años, todas las predicaciones, todos los mensajes, si hasta el último momento el Señor, mire, tú no entras? Predicaste de mi palabra, hacedor de maldad. No nos podemos burlar de Dios, dice la palabra del Señor. Dios no puede ser burlado, mi hermano. Si Dios allá querían burlarse de Dios, Adán y Eva, encubriendo su pecado allá con hojas de higuera, ahora mire, todos aquellos que quieren encubrir el pecado, oh, no pasa nada, todo está bien. Todo está bien, no, nomás es poquito, nomás tomé poquito, no me pasó nada, estoy bien. Y de repente ahí le pasan la factura, donde aquello poquito que se tomó perdió la vida con un accidente, porque la agarraron ebria, porque chocó el carro y hasta ahí murió la persona, la mujer. Allá por el efecto de las drogas, oh, voy a ir a la tienda y nomás voy a ir a comprar unos cigarros, y dejan los hijos en el carro, allá con una temperatura de 120 grados en 5 minutos. Aquellos niños recién nacidos mueren por el calor. Imagínense, no es que nomás eran 5 minutos, un descuido. Por un descuido, allá mire, hay muerte, mi hermano. Cuánto y más ya creyentes que somos creyentes, y creyentes, por un descuido se puede perder la salvación, mi hermano. Por un descuido, en un momentito de placer, que alguien nos miró con ojitos ahí, hasta nos chispilearon los ojos, y de repente le seguimos el juego a la persona y cometemos pecado de adulterio en unos minutos, y ahí se acabó. Ahí se acabó mi vida espiritual, separado del Señor por el pecado, mi hermano. Imagínense, en unos segundos, en unos minutos, vamos a la tienda. Oh no, prohibido tocar, prohibido tomar la fruta. Usted pruébela cuando la pague, pero le hace a uno así a la fruta, mire, y la prueba a ver si está buena, ¿verdad? Prueba la fruta a ver si está buena. Pero mire, ahí está la conciencia, donde le hace así, mire, y se la come. ¿Usted qué cree que está bien eso? Si ahí hay un letrero y dice no tocar, tóquela y cómala cuando la pague. Pero uno hasta le hace así. De repente uno se quiere llevar una gallina. Allá no pasa nada, es que para que me dé huevitos, y así yo le hago de comer al vecino que no tiene que comer. Y allá agarra la gallina, pero le hace así, mire, y se la lleva para la casa. ¿Estará bien eso, mi hermano? No, mi hermano. La conciencia nos hace hacer primero, porque tenemos una conciencia, nos hace ver esto, mire, nos hace ver que estamos mal primeramente con la sociedad, con la tierra, con los dirigentes, con el dueño. Pero mire, pero más mal estamos con el Señor, que todo lo está mirando, mi hermano, que todo lo mira. A Él no se le pierde, se le escapa absolutamente nada. Donde dice los ojos del Señor están sobre los justos, y aquellos justos, allá el Señor, aquellos justos que los encuentre justos, aquellos justos van a heredar la vida eterna, van a estar con el Señor, mi hermana, donde va a haber temor de hacer cualquier cosa, de cuidarse. Por eso ayer tuve una charla con el Señor. Le voy a dar una cita bíblica más y ahí vamos a terminar. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Jeremías 16:17. Dice: porque mis ojos están puestos
sobre todos sus caminos, que no se oculta ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Dice una vez más: porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se ocultan ni su iniquidad está encubierta ante mis ojos. Quiere decir, mi hermano, que mire, no podemos ocultar nada ante el Señor. Estamos expuestos. Aunque usted quiera encubrir y taparlo, allá ya después de muerto el niño que cayó al pozo, ya después quieren taparlo, encubrir el daño que causó la muerte de los niños que cayeron al pozo. Ya después que pasó tiempo, quieren encubrir y tapan el pozo. No, mi hermano, hay que tapar el pozo antes que suceda un accidente. Antes que suceda un accidente, hay que tapar el pozo. Antes de que pase un accidente, hay que tapar el bache que pasa el carro. Y mire, pasa el carro y ¡pum!, le da un llantazo allá. Hay que echarle pavimento, rellenar el hoyo, mi hermano. No hay que permitir llegar más allá de lo debido, mi hermano, porque Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dice allá donde yo decía el domingo, Job dice, capítulo 13, dice: Dios habla de una o de otra manera, pero el hombre no entiende. Y estamos hablando de hombres, pero nosotros somos creyentes, mi hermano. Nosotros somos creyentes y nosotros tenemos entendimiento que Cristo nos salvó, que Cristo dio su vida por nosotros y nos perdonó de todo pecado y toda iniquidad, y que ahí quedaron clavados nuestras deudas, nuestras iniquidades en la cruz del Calvario, mi hermano, donde fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con toda la sangre maravillosa del Señor. Aleluya. Dele la gloria, mi hermano. Y mire, le voy a pedir de pie, que se ponga de pie. Y le voy a decir algo. Vamos a hacernos un análisis espiritual. Hoy perdí la cita para hacerme un examen físico, pero hoy vamos a hacernos un examen espiritual. Y vamos a analizar nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo estamos caminando a cada día delante del Señor? Si estamos agradándole a Dios de la manera que Él quiere que le agrademos, o todavía quiere que le hagamos algo más, que hagamos ajustes para agradarle mejor todavía y servirle mejor al Señor. Le voy a pedir a cada uno de ustedes que venga al altar, mi hermano, porque mire, el altar se reconoce, en la antigüedad se reconocía el reencuentro. Era donde se reencontraban los que tenían necesidad, venían al altar a encontrarse con el Señor, a buscar la presencia, la ayuda del Señor. Y yo no sé si usted quiera pasar, pero bueno, todos tenemos un libre albedrío de ser obedientes o de no hacerlo. Usted puede decidir lo que usted quiera hacer. Aquí no se le obliga nada, nada más que acá en el altar. En la antigüedad era donde se buscaba la solución para los problemas, la solución para cuando se levantaba allá los guerreros, el contrario, y las mejores peleas se peleaban en el altar. Venga al altar, mi hermano, venga, ore a Dios. Si usted quiere hincarse, yo no digo que allá no está el Señor, ahí donde se encuentra usted, ahí donde se arrodilló en estos momentos, pero mire, el altar es algo especial, mi hermano. Si no, no se lo estuviera diciendo. Donde el altar era donde se hacían los sacrificios, allá y venían allá y presentaban los sacrificios y buscaban la presencia del Señor. Pero bueno, vamos a orar para que Dios nos aparte, nos fortalezca y nos llene de su Santo Espíritu contra toda tentación que pueda haber, para poderle servir al Señor mejor todavía, para que así mismo nos encuentre
sin mancha y sin arrugas. Si el Señor viene en estos momentos, aquel que ha de venir vendrá. Y asimismo, mire, el Señor no retarda su promesa. No piense que el Señor no va a regresar más. No, dice su palabra allá en Primera de Pedro: el Señor no retarda su promesa, como muchos lo tienen por tardanza. El Señor vendrá cuando menos penséis. Cuando menos penséis, puede ser hoy, puede ser en un instante, en unos momentos, en un minuto, en un segundo, en un milésimas de segundo. El Señor no retarda sus promesas, mi hermano, mi hermana. Y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú quieres, Señor, tu iglesia